Muy buenos días a todos, les agradecemos su asistencia el día de hoy tan temprano, y el motivo de esta convocatoria es dar a conocer algunos indicadores del desempeño de la economía mexicana en estos primeros meses del año, que son bastante positivos. Los resultados favorables que ha registrado la economía mexicana son evidencia de que la recuperación económica se encuentra en curso. Este resultado se encuentra asociado al creciente dinamismo que está experimentando la economía mexicana, tanto en términos de mayores demandas externa e interna y una recuperación en los diferentes sectores productivos, complementados con una creciente estabilidad externa y financiera. Por el lado de la demanda externa, la recuperación en el dinamismo de la economía global llevó a que en enero ya se observara un crecimiento anual de 20.7% en nuestras exportaciones no petroleras. El mayor dinamismo de la demanda externa se ha traducido en una recuperación significativa de nuestra producción industrial. Esto ha llevado a que ya estamos observando un crecimiento anual positivo, el cual en enero fue de 3.6% en la producción industrial y de 8% en manufacturas. Al interior de las manufacturas destaca la producción automotriz, la cual registró tasas anuales de crecimiento de 102% en enero y 56% en febrero. Los indicadores de la demanda interna también han evolucionado de forma favorable. En febrero de 2010, las ventas a tiendas totales de la ANTAD fueron 3.4% mayores a las observadas un año antes. La recuperación de las ventas domésticas y el comercio internacional también se han traducido en una estabilización y repunte gradual del sector servicios. En materia de finanzas públicas y sostenibilidad fiscal, es importante señalar que los niveles de deuda de nuestro país son bajos comparados con otros países. En México, la deuda es de 30% del PIB, mientras que en otros países la deuda asciende a más del 100%, como es el caso de Italia y Grecia. Los resultados que observamos en enero para las finanzas públicas fueron favorables, reflejo de la recuperación económica y de la reforma fiscal que se aprobó en 2009. La solvencia financiera de la economía mexicana empieza a distinguir a nuestro país como un destino seguro para la inversión y la generación de empleos. Una noticia sumamente favorable, tanto desde el punto de vista de las finanzas públicas como de la actividad económica, es que la producción de crudo se estabilizó durante el segundo semestre de 2009. En enero, la producción mantuvo su nivel del segundo semestre de 2009, alcanzando y estabilizándose en 2.6 millones de barriles por día. En cuanto a la disponibilidad de liquidez externa, el nivel de nuestras reservas internacionales es el mayor en la historia y se espera que se incremente en 2010. El saldo de las reservas internacionales al 12 de marzo de 2010 fue de 94.800 millones de dólares, mayor en 9.500 millones de dólares al saldo registrado al 31 de diciembre del año 2008. La recuperación en el entorno financiero internacional, junto con las acciones que se han tomado en nuestro país, han contribuido a que se observe una recuperación significativa en las principales variables financieras. En este sentido, el riesgo país de México, medido como la sobretasa del ENBI al cierre del 18 de marzo, es 2.9 puntos porcentuales menor al máximo observado en 2009. Y sobra decir, y es importante señalar, que el riesgo país de México es de los menores en economías comparables. Las tasas de interés de largo plazo se han reducido de forma muy significativa. Al cierre del 18 de marzo, la tasa de los bonos gubernamentales a 5 años es 6.8%, menor en 1.75 puntos porcentuales al máximo observado el año pasado. En el caso de la tasa de los bonos a 30 años, se ha observado una disminución similar de 1.37 puntos porcentuales con respecto al máximo de 2009 y de 0.32 puntos porcentuales con respecto al cierre del 2009. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ha incrementado significativamente, con un incremento de 94.7% con respecto al valor mínimo observado en 2009 y de 2.64% con respecto al cierre de 2009. El nivel del tipo de cambio en la actualidad es de 12 pesos con 51 centavos de pesos por dólar, comparado con un nivel máximo en 2009 de 15.49 pesos por dólar el 9 de marzo y un tipo de cambio de cierre de 2009 de 13 pesos por dólar. Los elementos anteriores, en términos de una mayor demanda tanto externa como interna, así como la recuperación del empleo
en un entorno con estabilidad fiscal, externa y financiera, son los elementos que nos están llevando a revisar el pronóstico de crecimiento del PIB para 2010 de manera continua. El riesgo asociado a este pronóstico es balanceado, ya que si bien existen ciertos elementos de inquietud en el entorno internacional, como la situación fiscal en algunos países europeos o la sostenibilidad de la recuperación en los Estados Unidos, también es posible que la recuperación de la demanda interna sea mayor a lo anticipado. En caso de materializarse estos eventos positivos, el crecimiento resultaría mayor. Es importante señalar que, al igual que el sector público, la mayoría de los analistas del sector privado han revisado sus pronósticos a la alza, a niveles de entre 4 y 5%. Eso implica que muchos de estos analistas consideran que existe una elevada probabilidad de que se materialicen los escenarios positivos mencionados, llegando algunos analistas incluso a sugerir que la economía puede crecer a más del 5%. Es muy claro que la economía mexicana se encuentra en una ruta de recuperación económica. El crecimiento está siendo revisado a la alza de manera continua por analistas nacionales e internacionales, tanto del gobierno como del sector privado. Es importante señalar que esta recuperación no está exenta de riesgos. Si bien en este momento hay coincidencia de que México puede crecer entre 4 y 5%, no hay que perder de vista la necesidad de generar prosperidad económica y bienestar social a un ritmo acelerado. Y esto solo será posible si avanzamos en la agenda de reformas estructurales que requiere el país. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Como decía el señor secretario de Hacienda, parte de estos signos de recuperación de la economía mexicana pues está vinculada con la evolución del empleo basada en los datos, en los registros que se tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí que es importante informar a ustedes que durante la primera quincena de marzo de este año se registró un incremento de casi 70,000 nuevos empleos. Concretamente fueron 69,781 trabajadores nuevos asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y con esto, en lo que va del 2010, a partir del primer día del año hasta el 15 de marzo, se han generado en la economía formal 234,255 nuevos empleos con seguridad social. Este es un número neto, significa que ya descuenta todas las bajas, la pérdida de empleo que se pudo haber dado por renuncias, por despidos, por cierre de empresas. El saldo es pues positivo en este número de 234,255 nuevos empleos. Quiero decirles que este es el segundo crecimiento más importante en materia de empleo de la presente década. Tan solo precedido por lo que ocurrió en el año 2006. Y también es muy importante decir que con este número de 234,255 nuevos empleos netos creados en la economía formal, se ha recuperado ya la totalidad de los empleos netos perdidos durante el 2009, que fue de 181,271 puestos de trabajo. Más aún, inclusive recupera también el número neto de empleos perdidos en el 2008, que fueron 37,535. Tan solo pensemos lo que ocurrió el año 2009 en este mismo periodo. Ahora estamos hablando de haber recuperado 234,255 empleos, pero en este mismo periodo, en el 2009, se habían perdido netos casi 194,000 puestos de trabajo. Ahora, en cuanto a las actividades económicas que están, donde se están observando los mejores indicadores de recuperación en materia de empleo en la economía formal, puedo decirles que afortunadamente el que lleva liderazgo es la industria manufacturera, que fue la más dañada durante los momentos más críticos del finales de 2008 y principios del 2009, seguida por el sector servicios y muy de cerca por el sector de la construcción. Y durante los últimos 10 meses, casi 10 meses, es decir, a partir de junio del 2009 comenzamos a ver signos incipientes ciertamente, pero finalmente signos de recuperación, solamente interrumpidos por lo que cíclicamente nos ocurre en los meses de diciembre, donde hay una caída en cuanto a la generación de empleo, independientemente de que se trate de un muy buen año como el 2006, siempre en diciembre, la segunda quincena, hay esta caída porque terminan los contratos que tienen una vigencia anual. Quiero decirles que durante estos últimos casi 10 meses, del 1 de junio
del año pasado al 15 de marzo de este año, se registran incrementos mensuales de empleo por 341,018 nuevos puestos de trabajo. Con esto les puedo decir finalmente que al 15 de marzo el número de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto permanentes como eventuales, alcanza la cifra de 14,115,536 personas. Repito, 14,115,536, de los cuales 88% se trata de trabajadores permanentes y 12% de trabajadores eventuales. También recalco que en este periodo de recuperación al que nos estamos refiriendo, en lo que va del 2010, la mayoría de los empleos creados son trabajos permanentes. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia para exponer algunas de las actividades que hemos venido desarrollando en la Secretaría de Economía con motivo de seguir generando empleos. Hemos planteado desde el principio que elevar la productividad y la competitividad de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, es un detonador y un asegurador de que el empleo en México siga creciendo. Y quisiera compartir con ustedes algunas cifras de lo que hemos hecho el año pasado y de lo que se va a hacer este año. Al cierre del año pasado se detonaron financiamiento a las pequeñas y medianas empresas por más de 77,000 millones de pesos. Se beneficiaron con esto a 85,000 empresas que emplean a más de 1,200,000 personas. Estas cifras son relevantes debido a que si lo comparamos con el 2008 y en el entorno de crisis que se vio en el 2009, las cifras del 2009 en crédito fueron 53% mayores, en empresas apoyadas fueron 51% mayores y en empleos apoyados a través de estas empresas fueron 92% mayores. Por otro lado, empezamos a partir del segundo semestre del año pasado un programa de compras de gobierno con 50% de integración nacional a pequeñas y medianas empresas, logrando comprarle a estas durante el último semestre del año pasado 18,000 millones de pesos que beneficiaron a más de 80,000 empresas pequeñas y medianas. Este año el programa va a tener un alcance de 40,000 millones de pesos, con lo cual estaremos fomentando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de nuestro país, que es la que genera más de 2/3 partes del empleo. Por otro lado, después de la crisis financiera, muchas consultorías como A.T. Kearney y Boston Consulting han puesto ya a México como el país más competitivo para manufacturas en la región de Norteamérica, aún por arriba de países que normalmente nos competían como China, India y Brasil. Y eso ha tenido resultados positivos también para las cifras que acaban de dar mis colegas secretarios, debido a que en los últimos a partir de agosto del año pasado y este año, hemos tenido movimientos de volúmenes de producción de más de 43 empresas transnacionales que han movido operaciones de Asia, de países de Latinoamérica, de Europa y de otras regiones del mundo a México por encontrar un país más competitivo, más barato para accesar al mercado americano, y de esta manera estamos también apuntalando la atracción de inversiones y la generación de empleos a través de las manufacturas de exportación. Por otro lado, se han hecho anuncios importantes de aperturas de nuevas plantas, como lo comentaba el secretario del Trabajo, en la industria de la manufactura, lo cual nos dará este año aperturas de importantes empresas que seguirán apuntalando el empleo en nuestro país. Nuestro objetivo es impulsar cambios de fondo en la estructura productiva de nuestro país para construir una economía más competitiva, capaz de seguir atrayendo las inversiones que necesitamos y generando los empleos que necesitan todos los mexicanos. Sabemos que esta ruta de crecimiento, esta mejora en competitividad del país, nos dará
nos podrá dar la oportunidad de alcanzar los objetivos planteados por el secretario de Hacienda y lograr los empleos y lograr generar los empleos que necesita la economía mexicana, que como ya lo había comentado también el secretario del Trabajo. Por su atención, muchas gracias. De comunicación, agradecemos su presencia a este mensaje. Tengan buen día.